Bueno, ahora sí, formalmente buenas noches para todas y todos. Vamos a dar inicio con esta última semana, sesión de metrología. Compañero Andrés, ¿sí me puede escuchar? Sí, lo escucho. ¿Usted se llama Andrés o se llama Gerardo? Me llamo Gerardo Andrés. Aunque es que yo lo tengo registrado como Gerardo. Entonces, Ajá. vieras qué confusión con eso, porque cuando lo registro con un nombre, de ahí y Sale con luego otro. me salen con otro, yo lo registro con el primer nombre que me mandan, entonces ahí quedo, Ok. Ustedes entonces, saben, como Gerardo, todos. sí, sí, no, Sin no, problema. entonces digo yo, qué raro, yo no me acuerdo haber visto algún Gerardo en las sesiones, ¿verdad? En la Por- clase. Ajá, porque, ajá. porque cuando Sí, yo lo veo con el nombre de Andrés, pero ya el ahora correo veo, está como Andrés. sí, y veo con el apellido, digo yo, no, entonces debe ser este muchacho, pero bueno, ahí luego lo hablamos al final, entonces, ¿ok? Para, Ok. entonces ahí van a tener el material, ¿verdad? Vamos a, voy a explicarlo, voy a tratar de explicarlo de la mejor manera, ¿verdad? Asumiendo que pues lo vamos a ver acá de manera virtual. Y pues me voy a apoyar tanto de Excel como de Minitab. Okay. No es un requisito que tengan Minitab, pero si lo pudieron descargar, si lo tienen, digamos que tal vez se les va a facilitar un poquito, si no, no es tanto, porque igualmente van a tener que aplicar eh, un poquito ahí las fórmulas, pero también les adelanto, todo va mucho también del sentido común y de la lógica que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Con respecto a, al material, ¿verdad? Al tema de hoy. ¿Me confirman si lo ven ahorita? Sí, Sí, ok. sí, sí se ve. Ok, entonces voy a explicar primero la parte teórica, ¿verdad? Aunque dentro de la misma parte teórica va la parte práctica. Y luego ya voy a profundizar con un poquito ahí la parte de cálculos y demás. Digamos. Si no tienen Excel, no tienen Minitab, o sea, tampoco se preocupen. Entonces, pues simplemente hacemos uso de la calculadora y tenemos mucho cuidado con respecto a la hora de realizar los cálculos, ¿ok? Porque todo es prácticamente sustitución de valores, ¿ok? No es que no los voy a poner a hacer el gráfico, no los voy a poner a hacer, no, ustedes van a ver que, o los que han podido meterse en el examen, o le han podido dar una ojeada, lo que van a encontrarse son con los datos y las cosas ya hechas, simple y sencillamente tienen que identificar y en un par de casos ahí sí hacer los cálculos, ok. Pero bueno, lo que vamos a entrar es en esta parte de normalización, ¿verdad? Aplicado a lo que es metrología, eh, con el fin de utilizar las mediciones, ¿verdad? Cuando uno hace una medición, pues esa me va a servir posteriormente como materia prima para el análisis de los datos, en este caso para verificar que la producción, ¿verdad? Y todo el proceso se esté brindando de la mejor manera. ¿Ok? Bueno, aquí nada más vamos a considerar que existen diferentes tipos de límites. O sea, cuando hablamos de límites, nos enfocamos este, en las tolerancias. ¿Verdad? Hasta dónde puedo llegar yo con respecto a dos asuntos. Primero la producción y luego también lo que el cliente me pide. En este caso los límites de control y de especificación respectivamente. En el caso de este tema, nosotros nos vamos a enfocar en los límites de control. Y pues tanto los límites de control como los límites de especificación tienen tres variables. Los límites superiores, los límites inferiores y el límite central. ¿Ok? Que son los que vemos dentro de la parte de mediciones y análisis de producción. Los límites de especificación pues son las tolerancias que el cliente ya me da, ¿verdad? Desde antes, pero si trabajamos con los límites de control en la parte de producción, estos siempre se van a ajustar
a los límites de especificación, o más bien pues nos van a garantizar eso. Dentro de los gráficos de control, ¿verdad? Que yo les había indicado en la parte de herramientas que existen, bueno, que existe como herramienta de calidad los gráficos de control, pero los gráficos de control no es solamente uno. Ahí podemos encontrar varios tipos de gráficos de control dependiendo de la intención y dependiendo de los datos que yo tenga. En este caso, los datos que yo tengo, que van a ser producto de las mediciones, pues me van a permitir realizar un gráfico que se llama gráfico promedios y rangos, o gráfico X barra R, XR. ¿Esto por qué? Porque si vemos cómo se dividen o cómo están constituidos los gráficos, vemos que dependiendo del tipo de datos, si son atributos o si son continuos, variables cualitativas o cuantitativas, hablando también en términos analíticos, voy a proceder, dependiendo de esos datos, a diferentes tipos de gráficos. Bueno, como no son atributos, o sea, no estoy verificando variables cualitativas, sino cuantitativas, datos continuos, pues ahí puedo ver si están en grupos. Si no están en grupos, pues utilizo un gráfico común y corriente, un gráfico de corridas que le llaman. Pero si los datos están en grupos, que en este caso es como los vamos a trabajar, porque así lo dicta la normalización, los grupos, si son menores de 8, pues vamos a usar este, que es el que vamos a ver. Y si son grupos mayores de 8, pues vamos a utilizar el de X barra S o XS, que significa promedios y desviación estándar. Esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado, donde dice tamaño del subgrupo. ¿Okay? Porque el tamaño del subgrupo es lo que me va a dictar a mí algunas variables y algunos cálculos de suma importancia que vamos a ver. ¿Okay? No hacemos tamaños de subgrupos, perdón, mayores a 8, porque eso requiere más tiempo, ¿verdad? Y pues lo que se trata es de aprovechar al máximo, ¿verdad? Tanto las mediciones, pero también agrupándolos. Entonces vamos a ver eso acá de la mejor manera. Bueno, como lo que vamos a trabajar son con variables continuas, aquí tenemos un poco la descripción de lo que son las variables continuas, ¿verdad? Son variables que tienen una distancia, ¿verdad?, entre una y otra bastante definida. Al menos acá podemos ver un poco, ¿no?, dentro de lo que tal vez vayan a ver ustedes más adelante si continúan con la carrera en la parte de control de calidad, ya en estadística. La idea de normalizar, que es lo que estamos haciendo acá, graficando los datos, la idea de normalizar es obtener una distribución normal, valga la redundancia. Una distribución normal tiene esta forma de campana, pasa es que aquí está, digamos, acostada, pero tiene esta campana que en estadística se le llama campana de Gauss, donde los datos están concentrados tendiendo siempre al límite central, ¿verdad? Entonces esto es un poco lo que quiere decir por acá. Ok, bueno, como ya les había adelantado un poco, ¿verdad?, los datos, los gráficos XR utilizan muestras con un tamaño de subgrupo o tamaño de muestra menores a 8, ¿verdad? En este caso de 7 para abajo, 7, 6, 5, 4. Ya 3 no es tan utilizado, porque hacer grupos de 3 la verdad no es tan convencional. Okay. El procedimiento está aquí, pero igualmente yo lo voy a explicar. Vamos a hacer el procedimiento. Okay. Bueno, como primer paso es la recolección de datos. Esta parte de recolección de datos es lo que nosotros hacemos en las mediciones. O sea, ir ahí midiendo, ¿verdad?, ya sea con el pie de rey, con el micrómetro o con algún otro instrumento, ¿verdad?, es lo que vamos a ir haciendo con esa recolección de datos. Okay. Ahora, ojalá que a esta diapositiva le saquen un pantallazo, le saquen una copia o la copien o la tengan ahí, porque esta es la diapositiva que vamos a utilizar, porque aquí tenemos las fórmulas, ¿verdad?, para los límites. ¿Okay?
tanto para promedios como para rangos, y las constantes, esto que tengo aquí son las constantes que voy a utilizar en esas fórmulas. Ok, nos vamos a detener un momentito acá para que puedan ver. Okay. Tenemos las fórmulas de promedios. Ok, esto quiere decir límite superior de control, límite central de control, límite inferior de control. Y esa X que tienen ahí me va a indicar que es para promedios. Si lo vemos aquí en la parte de rangos, tenemos la misma denominación: límite superior de control, límite central de control, límite inferior de control, y la R me va a indicar que es para rangos. También, dependiendo si utilizan algún libro o lo buscan en internet, lo podrán encontrar esas siglas pero en inglés. Entonces ahí en inglés es ULC, porque está en inglés, ¿verdad? U es de upper, entonces esa va a querer decir que es el límite superior. Y así, por aquello de que si lo ven en otro lado y con diferentes siglas, no se extrañen, simplemente es porque están en inglés. Entonces, en los límites, pues yo voy a tener una fórmula para calcular cada uno de los límites. Y como podrán ver, por lo menos en la fórmula de promedios, tengo la A2, la constante A2, que esa la voy a encontrar acá. Aquí ustedes tenemos una columna completa de la A2. ¿Cuál voy a agarrar? Pues voy a agarrarla dependiendo del tamaño de muestra, que fue lo que les dije antes, tamaño de subgrupo o tamaño de muestra, es exactamente lo mismo. ¿Okay? Aquí les dejo pues un recordatorio, que es la fórmula para promedios, que es la sumatoria de los datos dividido entre n, o dividido entre el número de datos. Ok, ahora me voy a ir a los rangos. Primero aquí les dejo la fórmula de rango, ¿verdad? El rango es la resta del dato máximo con el dato mínimo, o el dato mayor menos el dato menor. Y el promedio de rangos, que es exactamente lo mismo que promedio, nada más que pues sustituyo lo que es la información de promedios por información de rangos. Y en las otras fórmulas, en los límites superior e inferior, voy a encontrar las constantes de 4 y de 3. De 4 para el superior y de 3 para el inferior. Y las tenemos acá, en esta otra columna. Ok, nada más para que vean que aquí vamos a utilizar las fórmulas, y acá tenemos las constantes que vamos a requerir dependiendo de la fórmula. Por eso les digo que ojalá que tengan ahí a mano esta diapositiva, de manera tal que no se nos vaya a perder. Ahora vamos a explicar este ejemplo lo voy a explicar acá, y también lo voy a explicar en Excel y en Minitab. ¿Okay? Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es un total de 10 muestras. ¿Okay? Aquí tenemos la columna donde me indica las muestras que yo tengo. En este caso, dice que tengo 10 muestras. Y lo que me está diciendo esta tabla es que cada muestra tiene 4 observaciones. ¿Ok? Entonces, acá, estas 4 observaciones que tiene cada muestra, o sea, la muestra 1, 2, 3 y así hasta la 10, tiene 4 observaciones. O, lo que es lo mismo, un tamaño de muestra de 4, o un subgrupo de 4. ¿Qué es lo que quiere decir? Eso quiere decir que a la muestra 1 yo no solamente le hice una medición, le hice 4 mediciones. O lo que dijo en algún momento la compañera Alejandra, repetitividad. Le hice 4 repeticiones. Y como ustedes ven, en las 4 repeticiones no me salió la misma medida, ¿verdad? Porque tal vez no se la hice en el mismo lugar, no se la hice en las mismas condiciones, etc. El asunto es que tuve 4 resultados, y probablemente los 4 resultados son diferentes. Aquí estamos utilizando números enteros, pero en la vida real no son números enteros, ¿verdad? Son números con decimales, y los decimales son ahí tal vez lo que me hace la diferencia en cuestiones de precisión. Ok, bueno,
Y así ustedes pueden ver que cada una de las muestras tiene un tamaño de 4, o sea, lo que llamamos tamaño de la muestra. O sea, cada muestra tiene un tamañito y el tamaño es igual para todas. Tiene que ser igual para todas. En este caso, importantísimo, pues el tamaño de la muestra es 4. En este caso, en este ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque voy como muy rápido, voy como muy emocionado. Y necesito que todo vaya quedando claro. Bueno, entonces ya yo teniendo esta tabla donde tengo las muestras que tenga, en este caso tengo 10, y cada muestra tiene un tamaño, un subgrupo o una cantidad de observaciones, pues ahora yo procedo a realizar los cálculos necesarios para el gráfico de control. En este caso, gráfico de control para promedios y rango, o XR. ¿Okay? Lo primero que tengo que hacer es calcular los promedios, ¿okay? Los promedios de cada muestra. ¿Okay? Entonces, en este caso, los promedios de cada muestra es muy sencillo, pues es hacer la sumatoria de los datos entre n. La sumatoria de los datos son pues estos 4 datos, y como son 4 datos lo divido entre n. Aquí tenemos la explicación. Sumo esos 4 datos y como son 4 los divido entre 4. Así de fácil. Y así obtengo el promedio. Y así con cada una de ellas. Al final voy a tener 10 promedios porque tengo 10 muestras. Así de simple. Y el rango, pues el rango consiste en, como les había indicado antes, restar el dato mayor al dato, restarle al dato mayor el dato menor. O sea, en este caso pues identifico el mayor es este, aquí está señalado, uno con azul y el menor con rojo, y pues hago la resta. ¿Okay? Ese rango se obtiene de hacer esa resta. Aquí está, 227 menos 223, y ahí tengo el rango. Y así con cada una. O sea, en este caso, si lo hacemos así, que no hay ningún problema, pues simplemente tenemos que identificar en cada una de las muestras cuál es el mayor y cuál es el menor. Por ejemplo, si vamos aquí a la muestra 4, el mayor es 225 y el menor es 221. Entonces yo procedo a hacer la resta de esos dos. ¿Ok? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es que no me quedó claro lo de sacar los promedios de las muestras, porque usted pone que el promedio es 225,25. Correcto. Cuando usted dice la sumatoria De las esos observaciones, uh-huh. ajá, y lo divide entre 4. ¿Es así? Ok, vamos a ver, perdón, es que se le escucha muy bajito. ¿Me puede volver a repetir la pregunta, lo último? Usted hizo la ¿Cómo sumatoria. saco? Ajá. Ajá, sí, exacto. ¿Cómo saco yo el promedio que dice ahí 225,25? ¿Cómo la saco de los promedios de las muestras? Ok. Cada muestra Para tiene que me una, dé esto. cada muestra tiene 4 observaciones, ¿verdad? En este caso. Ajá, Pues entonces usted suma estas 4 observaciones. Que ajá, tengo acá. la sumé, Aquí está, ¿verdad? Es esto mismo que está aquí abajo. ¿sí? La suma y lo divide entre 4. Ok. Suma las 4 y lo que le da lo divide entre 4. Me dio 730,75. Divídalo entre 4. Ok. No, perdón. ¿Cuánto le dio? Le tuvo que dar 901. Lo voy a hacer otra vez porque es que me dio una cifra más grande, o sea, no me dio como dice ahí, Okay. Vuélvalo, decimelo. Es vuélvalo a hacer. 4, 220, ajá. 224 más 227 más 223 más 227. Le tiene que Ah, dar. ok, ahora me da 901 Ok. Y ahora ese resultado lo divide entre 4. entre 4. Me da otra cosa. Me da otra cosa, me da.
cuánto le está dando. Profe, una pregunta, ¿no es mejor que eso se haga en fracción Sí, también en la es que calculadora? Ahora es sí. que primero no sé qué calculadora tiene, ¿verdad? Eh, yo asumo que yo puedo asumir que tiene una calculadora científica, pero puede ser que no. Entonces de ahí puede haciéndolo de esa manera que yo lo estoy diciendo, de ahí no hay fallo, ¿verdad? Suma el resultado, lo divide entre 4. Ojo, Entonces vea ya, que, sí, ojo, repito, vean que entre 4 porque son 4 datos, ¿verdad? Después sí. no vayamos a hacer como hay otro ejemplo que vamos a ver más adelante que son 5 o que son 6 y va a decir, ve, pero pues usted había dicho que entre 4, sí, entre 4 porque el tamaño es 4 y porque la cantidad de datos son 4. Entonces eso hay que No, tener un iba poco a decir cuidado. que lo hice 3 veces y no me dio, no sé por qué, pero ahora sí. Ok. Igualmente recuerden, porque también aquí ustedes tienen que empezar a tener un poquito de lógica matemática. Recuerden que estamos calculando un promedio. ¿Y qué era el promedio? El promedio era una variable de tendencia central. Quiere decir que pues yo voy a tener que tener un número que esté en el centro de todos los que tengo. Y si yo tengo 223, 227, pues yo tengo que tener un número que esté cercano a todos esos que tengo acá. Si yo obtengo 300 y resto o 100 algo, pues ustedes tienen que ver que algo hice mal, entonces me devuelvo. Siempre tenemos que tener esa, digamos, como decir, esa malicia, ¿verdad? Igualmente con el rango, bueno, ya lo expliqué ahí. Al final, pues, si hacen cada uno de esos cálculos, ¿verdad? Lo que no quiero es que vean la parte de abajo, para que no se enreden. Enfoquémonos nada más aquí, esto no lo vean todavía. Bueno, si hacemos esto, pues aquí vamos a tener los resultados de cada uno de los promedios de las muestras, ¿verdad? Ya que si estamos trabajando con datos que están entre 220 y 230 por ahí, pues vamos a tener todos esos datos de tendencia central cada uno. Y los rangos, pues los rangos ya va a depender de la distancia que hay entre el menor y el mayor, que en algunos casos ven que es poquito, por ejemplo en uno es 3, pero en otro puede andar entre 15 y 12, pues eso ya va a depender de esa resta, ya no son promedios, ¿verdad? El rango ya es principalmente distancia recorrida entre un dato menor y un dato mayor. ¿Ok? Eso que está ahí en azul y lo que está en rojo es lo que tenemos que calcular primero. ¿Por qué? Porque esto que está en azul y esto que está en rojo es lo que vamos a graficar. Pero ahora vamos a hacer los cálculos de los límites. Okay. El primer límite que vamos a calcular es el límite central. Y ese límite central lo vamos a calcular de una vez acá. Porque el límite central, lo voy a devolver, el límite central, tanto para promedios como para rangos, me dice que es el promedio de promedios. Esta X con doble barra quiere decir promedio de promedios. Y esta R con una barra lo que quiere decir es promedio de rangos. Okay, entonces como ya aquí me indica que el límite central va a ser los promedios de cada uno de ellos, pues lo calculo de una vez acá. ¿Cómo? Promediando primero los promedios. Suena redundante y van a creer que estoy hablando ahí, pero no, es que así es promedio de promedios. ¿Por qué? Porque voy a promediar lo que ya está promediado. Un jueguillo de palabras, pero vamos a ver si lo logran entender. Vean que cada muestra va a tener un promedio. Al final, esta columna que yo tengo acá de promedios, pues son los promedios de cada muestra. Pero yo los voy a promediar. Y para promediarlos, pues como estoy promediando promedios, pues tengo promedio de promedios. ¿Cómo los voy a promediar? Pues igual, la misma fórmula, sumatoria de los datos entre n. La sumatoria de los datos son, pues, todos estos 10 datos que están aquí, porque son 10 muestras, y lo voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 10. En esta ocasión lo divido entre 10 porque lo que tengo son 10 datos. No me vayan a decir que lo divido entre 4, no, no, o sea, si tengo 10 datos y sumé 10 datos, lo divido entre 10. Okay. De igual manera obtengo el promedio de rangos. Toda la columna de rangos, pues la voy a sumar, que es lo que tengo acá. Sumo todos los rangos
y lo divido entre 10 porque tengo 10 datos. Y pues acá, en color moradito, voy a tener los promedios de promedio y el promedio de rangos, que van a significar los límites centrales de cada uno de ellos. O sea, este dato que yo tengo acá va a ser el límite central para promedios y este 7,9 el límite central para los rangos. Entonces ya ahí calculé dos límites de una vez acá en la tabla. Como les había adelantado, bueno, voy a explicar un primero, pero casi que el mecanismo es el mismo para ambos, la graficación en primera instancia de los promedios. O sea, cada uno de estos datos que están acá en color azul son los que yo voy a identificar en el gráfico. Ok, por ejemplo, aquí tengo la plantilla donde en la parte inferior tengo las muestras. ¿Cuántas muestras tengo en total? Pues tengo 10 muestras. Pues aquí tengo las muestras y cada una de esas muestras va a tener un valor. El valor se lo ubico dependiendo del eje vertical, del eje Y. Por ejemplo, la primera muestra tenía un valor de 225,30, ¿verdad? Algo así era. Aquí va a ser un poco difícil ser preciso, ¿verdad? Si lo hacemos a mano, si lo hacemos en Excel y todo lo demás, sí, no hay mucho problema. Pero así los vamos ubicando, ¿verdad? Tratando de ser ahí un poquito lo más preciso. Ya con los límites, eso, pues ahí la idea es ver la cuestión con si se salen o si están dentro. Pero como ven, cada uno de estos puntos va a significar cada uno de los promedios que yo calculé anteriormente. Y lo que hacemos es pues después unirlos con una línea secuencial, que quiere decir el primero con el segundo con el tercero, el cuarto, quinto, y así vamos a hacer ¿Qué nombre? Ese es un gráfico de puntos. no, ese es un gráfico de líneas. Ahí luego ahorita lo van a ver cómo lo vamos a hacer en Excel. Yo pongo los puntos para que sepan dónde está ubicado cada desviación, por decirlo así. Pero aquí lo que utilicé fue, no fue que lo utilicé, eso es nada más le eliminé la línea y le agrandé los puntos, pero en buena teoría sí, eso en primera instancia podría ser un gráfico de puntos, pero realmente es un gráfico de líneas. Ahorita lo vamos a ver. Ok, bueno, y luego vamos a calcular los límites. Aquí es donde tenemos que tener un poquillo cuidado. Bueno, el primero ya lo calculamos, ¿verdad? Que es el límite central, ¿verdad? Donde pues ya tenemos que es 224,35 y pues aquí ya lo ubicamos. Aquí está la misma plantilla pero sin los puntos. La idea es que todo eso se vaya haciendo ahí en lo mismo, nada más que aquí lo estoy como separando. Pues este límite que está aquí central punteado es el límite central. Límite central, límite central de control para promedios. Eso es lo que quiere decir acá cada una de las letras. Ahora, vean que el límite superior y el límite inferior, en este caso para promedios, la fórmula es muy similar. Lo único que cambia es que en el superior es más y en el inferior es menos en la primera operación. Entonces, si nosotros sustituimos esos valores que están ahí en la fórmula, que es promedio de promedios, que ya lo calculamos que es el límite central, A2 por promedio de rangos, pues vamos a tener esta operación que está acá. Aquí tenemos la operación 224,35, que era el límite central, más porque es el superior, 0,729, que es el A2. Ahora sí, ¿de dónde sacamos este 729? Nos vamos a devolver un toquecito a donde yo les dije a ustedes que tuviéramos claras. Esto no tenemos que aprenderlo, pero ¿por qué? Porque perfectamente tenemos ahí la fórmula, simplemente sustituir. Ok, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de escoger la constante, en este caso la constante es A2, es el tamaño de muestra, el tamaño de subgrupos o la cantidad de observaciones.
¿cuál era la cantidad de observaciones que tenía este ejemplo? ¿Cuánto tenía de tamaño cada muestra? 4, ¿no? Exactamente. Entonces aquí tengo 4. Entonces me dice que para ese ejemplo utilice A2 como constante con un valor de 0,729. Nada de redondearlo, nada de 7,73. No, así como está, 0,729. Porque el tamaño de muestra es 4. Ok, perfecto. Entonces, ese es el valor que voy a utilizar en la fórmula de el límite superior y también del límite inferior. La diferencia es que en uno es más y en el otro es menos. Multiplicado por el promedio de rangos. El promedio de rangos ya lo habíamos calculado, que de hecho también es el límite central de la parte de rangos, es 7,9. Ok, y pues haciendo esta operación en una más y en una menos, vamos a tener estos resultados: límite superior, límite central y límite inferior. Y si lo ubicamos en el gráfico, pues vamos a tener esta ubicación. Otra cosa que hay que tener en cuenta, ya le doy la palabra. Ah, ok. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando utilizamos estos límites y los ubicamos, estos límites siempre van a quedar de esta manera. No con esos números, ¿verdad? Sino de que el límite superior está a la misma distancia del límite inferior. Como ustedes pueden ver, perdón, el límite superior está a la misma distancia del límite central que el límite central del límite inferior. Esta distancia que yo tengo acá entre el límite central y superior es la misma que tengo del límite central al límite inferior. O sea, si les queda una muy largo y otra por acá y todo, no, eso debería quedarnos cuadradito. O sea, esto es normalizar, estamos hablando de estandarización, que de hecho es una de las herramientas básicas para el 6 sigma, ¿verdad? Donde las desviaciones van tanto para un lado como para otro. Aquí es lo mismo, la desviación está tanto para arriba como para abajo. Ahora sí, Raúl, dígame. Estoy viendo la gráfica y entiendo que en la parte inferior va del 1 al 10, porque son 10 muestras. Exactamente, ¿Okay? Sí. Sí. Y después, en el eje 10, si no me equivoco, la 216, 218, 220, esos otros números salieron de... Ok, voy por ahí. Correctamente, aquí en el eje horizontal ubico las muestras. En este caso pongo 10 y pongo cada muestra, ¿verdad? Una con el mismo espacio de la otra, ¿verdad? En este caso tengo el espacio para 10 muestras porque son 10 las que debo graficar. Algo así como yo les decía a ustedes en los gráficos de líneas. Los gráficos de líneas me sirven para ver el comportamiento de los datos a través del tiempo. Pues aquí es lo mismo. El eje X es de variable de tiempo porque las muestras yo las voy obteniendo en ese orden. Primero la 1, luego la 2. Entonces ahí yo voy viendo el comportamiento de las muestras también a través del tiempo, como se fueron recolectando. ¿Ok? Y el eje Y, ¿verdad? Este eje Y pues es lo que me representa es la cantidad, la frecuencia, ¿verdad? Lo que tiene de valor cada dato. Sí, en algún momento creo que les había dicho cuando habíamos hablado de gráficos de líneas o la parte de cuando habíamos visto en herramientas, yo tengo que tener la misma escala, ¿verdad? En el eje. Por ejemplo, si yo lo tengo acá de 2 en 2, siempre voy a tenerlo de 2 en 2. Si ustedes quieren hacer un gráfico que vaya de 5 en 5, pues entonces sería 215, 220, 225. Pero siempre tener cuidado, ¿verdad? De utilizar la escala con una misma discreción. Eso se llama discreción, ¿verdad? La misma distancia entre uno y otro, para que a la hora de que yo acomode los datos y el gráfico, pues me represente de la mejor manera. Esto si lo hacemos a mano, ¿verdad? Si lo hacemos con un programa,
pues el mismo programa lo va a acomodar. Uno ahí nada más le puede maquillar para que empiece desde un punto que uno quiera. Por ejemplo, yo aquí le puedo decir que mejor empiece desde el 218, pero tal vez si yo tengo un dato que sea 217, pues después no lo voy a ver en el gráfico. Entonces hay cosillas que uno considera. Igual, ahorita vamos a ver la maravilla de cuando uno trabaja en Minitab. En Minitab solo voy a explicar la parte de gráficos de control XR, para que tampoco crean que es que vamos a tener ahí una clase muy larga. No sé si con eso le respondo, compañero Raúl. Sí, se colocó esos datos por lo que dio el límite superior y el inferior, ¿no? Sí, digamos, este gráfico o este gráfico que está aquí se tiene que combinar con este gráfico que vimos antes, ¿verdad? El de puntos, que realmente es un gráfico de líneas porque se tiene que unir secuencialmente. Entonces, este gráfico combinado con este, ya lo vamos a ver cómo queda. Ahora, el de rangos, bueno, lamentablemente para ustedes, yo vengo de la vieja escuela. Pues cuando hacíamos gráficos de rangos los hacíamos de esta manera. Ya no se hacen así, pero bueno, a mí me gusta porque se puede ver la diferencia que existe entre cada una de las muestras, ¿verdad? Igualmente tenemos en el eje X las 10 muestras, y la altura que tiene cada una de estas barras, de estas barritas o líneas, pues es el valor que tiene cada rango, ¿verdad? El valor de la primera muestra, ¿verdad? Recuerdan que era 4, pues entonces esta primera muestra va a tener una altura de 4. La que más tiene altura es la muestra 6, con un valor de 15. Recuerdan que era la más grande. Pues, y aquí yo puedo ir viendo, ¿verdad?, cómo se comportan los rangos con esas alturas, porque lo que me interesa ver a mí en los rangos es esa diferencia, ese recorrido. Pero como les digo, ya no se hace así. Pero yo lo pongo así de manera un poquito ilustrativa, recordando ahí un poquillo de hace unos cuantos años. Y igualmente este gráfico lo tengo que combinar con este otro donde represento los límites. De la misma manera, los límites, pues aquí tengo las fórmulas y simplemente sustituir. En este caso la fórmula es un poquito más sencilla. Igualmente ocupo el promedio de los rangos. El promedio de los rangos es 7,9. Y las variables, perdón, las constantes que necesito son D4 y D3. Si me devuelvo otra vez, voy a darme cuenta que para un tamaño de muestra 4, la constante de D4 y de D3 van a ser 2,282 y 0 respectivamente. Aquí nada más vean un asunto con la columna de la constante de 3 hasta la muestras, hasta tamaño de muestra 6, yo tengo 0. Ok, nada más vean, ya es hasta tamaño de muestra 7 y 8 que ya tengo cantidad para la constante, pero hasta la muestra 6 yo tengo 0. Vamos ahí como cuestioncilla para que lo vean. Ok, entonces D4 es 2,82. Entonces en la fórmula de rangos, ahí vamos a tener la multiplicación del promedio de rangos por esa constante de 4 y vamos a tener el límite superior en 18,03. Eso es 18 prácticamente. Límite central que ya lo calculamos, y el límite inferior, ¿verdad? Recuerdan que era 0 la constante, y pues bueno, como la matemática básica de la escuela me indica que todo número multiplicado por 0 es 0, pues ya ustedes ahí se darán cuenta que con un tamaño de muestra hasta 6, el límite inferior de rango siempre me va a dar 0 si es hasta tamaño de muestra 6. Entonces aquí pues el límite inferior va a ser 0. ¿Qué quiere decir? Pues que va a ser el mismo eje, el mismo eje X. El mismo eje X me va a servir como límite inferior. O sea, prácticamente ahí no se va a salir ningún dato de límite inferior. Y como lo podrán ver, también cumple con lo mismo, ¿verdad? La misma distancia entre uno y otro. Aquí pues no se puede apreciar bien porque como es 0, ¿verdad?, y no hay números negativos aquí en estos gráficos, pues realmente el límite debería estar como un poquitito más abajo del 0.
Pero bueno, aquí sí en algunos gráficos de rangos sí van a encontrar como un poquillo la diferencia entre el límite central superior y el límite central e inferior. Pero bueno, aquí tenemos esas operaciones. Y pues bueno, vamos a ver. Ah, mira, qué rollo, pensé que lo había incluido ahí. Vamos a ver si está en el material del curso, si ese sí lo incluí. Perdón. Aquí está. Sí. El límite, perdón, el gráfico de promedios, al combinar los puntos con la línea secuencial y los límites, vamos a tener este gráfico. Y en el gráfico de rangos, al combinar los rangos con los límites, ya ubicándolos todos dentro del mismo, vamos a tener este otro gráfico. Esto que les coloqué ahí es como se deben ver los dos. El gráfico completo se ven con estas dos partes, el de promedios y el de rangos. ¿Ok? Por eso lo incluí ahí. Así es como se ve en Minitab, que ya lo vamos a ver. ¿Ok? Ahora, si tienen alguna pregunta, no, para explicarles ya a modo de Excel cómo hacer eso en Excel, siguiendo exactamente lo mismo, el mismo Profe. procedimiento. Adelante. En ese examen es solo teoría. Eh, O hay que hacer algún gráfico o algo así. no, ustedes no tienen que hacer nada, no tienen que hacer gráfico, pero sí tienen que hacer algunos cálculos. O sea, vamos a ver, ahí les va a aparecer el resultado, pero tienen que corroborar de que ese resultado pertenezca a, por ejemplo, les va a salir una tabla de datos. En la tabla de datos ustedes les voy a preguntar cuál es el límite superior, inferior, etcétera. Pero ya ahí están los resultados, ustedes lo que tienen que hacer es asociarlo. Pero para hacerlo, primero tienen que corroborar de que se esté dando de la mejor, o sea, que eso sean realmente. Si aplican la lógica, se los adelanto, si aplican la lógica, pues no les va mal, pero igualmente ahí pueden hacer los cálculos. Los cálculos los pueden hacer tal y como están acá en la materia y como se los he explicado. Igualmente voy a volver a explicarlo aplicando Excel y aplicando Minitab, por si ustedes quieren pues agarrar, abrir una hoja de Excel, meter los datos y ustedes mismos hacerlos y pues de una vez así practican y les da chance de también realizar la respuesta un poco más acertada. Algo así, o sea, lo que les va a salir es un par de asocios, un par de pareos, ¿verdad? Donde no deberían batear, ¿verdad? Como lo dicen a veces, es que lo que hago es al bate. Pero es que también está muy lógico, ¿verdad? Lo que estoy tratando es como digamos, de no hacer el último examen muy complicado, ¿verdad? Porque ya he visto que algunos están deseando ahora que terminamos con esto. Pero bueno, ahí vamos. Igualmente, ahí doy algunas pautas al final. Pero, ¿está bien? ¿Alguna otra pregunta? Si no, para pasar acá. Ok. Vamos a ver. Vamos con Excel. Aquí tengo en una hoja en Excel los datos que están ahí en ese ejemplo. Están exactamente los mismos datos. Entonces yo voy a hacer que Excel me empiece a calcular, ¿verdad? Lo necesario para yo obtener lo que el profesor me está pidiendo, ¿verdad? Que son promedios, límites de promedios y límites de rangos. ¿Okay? Bueno, entonces aquí lo que tengo que hacer es promediar pues cada uno de las muestras. Ahí en buena teoría yo puedo hacer la sumatoria, o sea, decirle a esta celda que me sume B, esta vendría a ser B2, ¿sí? B2, que me sume B2 más C2 más D2 más E2 y me lo divide entre 4. Pero ya Excel tiene una función, ¿verdad? Que se encuentra aquí, que es la función de sumatoria
y en una función de sumatoria tengo la opción de promedio. Entonces ahí yo puedo de una vez utilizar, ubicándome en esta celda, que me haga promedio. Lo que sí tenemos que tener es mucho cuidado, ¿verdad? Porque Excel va a promediar lo que cree que yo necesito promediar, que son números. Y como verán, me está incluyendo la columna de muestra. O sea, me va a promediar estos 4 y el 1. Pero yo no necesito que me promedie este 1. Es más, si lo hiciera, tal y como está ahí, ¿verdad? Le digo, está bien, hágame el promedio desde la A2 hasta la E3, hasta la E2. Y le digo que sí, nada más le doy enter. Vean el número que me da. Está dando un número completamente ilógico, irreal, porque un promedio de 180 no tiene nada que ver con los números que yo tengo por acá. Eso es porque también me está tomando en cuenta el 1. Pues no, yo no necesito que me tome en cuenta el 1. Entonces, simplemente le digo no, esto yo no necesito. Entonces escojo los 4, que son estos 4 datos, que son los que necesito que me promedie, que son los que van del B2, ¿verdad? B2 hasta el E2, esos 4. Y ahora sí, ya tengo ese promedio, que ya está lógico y se ajusta a lo que yo tengo por ahí, ¿tá? Y aquí lo puedo revisar en la barra de fórmulas, que pues me está agarrando un promedio que va del B2 al E2, o sea, desde el B, C, D y E, 4 datos. Ok, teniendo eso así, simplemente yo lo que hago es que me ubico en la esquina inferior derecha de la celda, y cuando la crucecita se ponga delgadita puedo arrastrar, y lo que estoy haciendo es arrastrando la misma fórmula para todas las demás. Ok, o también puedo hacerlo aquí y en vez de arrastrar le doy doble clic, solo que ahí se va a pasar y va a creer que todo lo demás también es para hacer promedio. Entonces mejor arrastro hasta donde quiero, que es hasta aquí, y ahí tengo los 10 promedios de las 10 muestras. Ok, ahora pongan atención acá, porque acá les voy a enseñar cómo hacer la parte de rango. No es complicado, pero sí requiere que estén ahí avispados y avispadas. Yo podría hacer dos columnas adicionales, una columna con el máximo y otra con el mínimo, y que me haga la diferencia. Pero bueno, Excel es una maravilla, ¿verdad? Y yo le puedo decir que me haga primero identificar el dato máximo de estos 4 y le reste el dato mínimo también de estos 4. Le digo que me acepte la corrección para que incluya ahí todos los paréntesis que sean necesarios y vean qué fue lo que yo hice. Porque si no, como les digo, voy a tener que hacer una columna donde ponga el dato mínimo, otra donde ponga el dato máximo y haga la resta. Máximo menos. Profesor, ¿cómo sacó máximo y mínimo en la fórmula? Así, vamos a ver. Voy a hacerlo aquí aparte. ¿Está bien? Para que mejor lo vean como un poquito más gráfico. Hay una fórmula que tiene Excel que me saca el máximo y también me saca el mínimo. Yo le digo max igual max, y esta fórmula, perdón, esta fórmula que está aquí que me dice max me va a sacar el dato máximo. Entonces yo le digo que sí, que esa fórmula, y me dice, ok, ¿de dónde quieres sacar el dato máximo? Yo quiero sacar el dato máximo de estos 4. Okay. Enter. Me dice que el dato máximo de estos 4 que yo escogí, que son los mismos 4 que estoy trabajando, en este caso 4, pues me dice que es 227. De la misma manera, puedo decirle que me saque el dato mínimo, que es con igual mínimo. Doy doble clic. De igual manera, sáqueme el mínimo de estos 4 datos. Y ahí está. Entonces, 227 y 223, tal y como estaban ahí en la presentación.
Y luego entonces, en vez de estar aquí con esta columna de rango, ubico la columna de rango aquí, que no lo voy a hacer nada más como, y le digo que me haga una fórmula donde me reste el máximo menos el mínimo. Ahí está. Ya, ya. Pero yo no quiero hacer todo esto, o sea, todo esto que está aquí, hacer una y luego simple y sencillamente en una misma columna, en una misma celda, hago la fórmula de una vez, que me haga la resta del máximo menos el mínimo, donde primero me identifique el máximo de esos 4 datos y también me identifique el mínimo de esos 4 datos y me haga la resta. Aquí siempre con paréntesis, utilizando los paréntesis para que la resta sea de todo esto menos todo esto. ¿Okay? Aquí pues aquí la pueden ver, y si se les complica mucho, pues entonces lo hacen así, ¿verdad? Simplemente igual arrastran fórmula, aquí también arrastran fórmula, y pues aquí ya tenemos entonces el cálculo de los rangos. Pero como les digo, yo esto no lo voy a hacer, yo ya hice esta otra, donde pues ya ahí de una vez, eso se llama maximizar las fórmulas, ¿verdad? Porque si no yo voy a tener una columna con una, otra columna, o sea, vean que para una columna aquí yo tuve que hacer 3 y aquí solo tuve que hacer una. Entonces digamos que un poquitito ahí la parte de maximización, nada fuera del otro mundo. Esto fue lo que está en la presentación en color azul, y esto es lo que está en la presentación en color rojo, para que lo identifiquemos ahí. Ok, ahora ya ahí tengo los promedios de cada muestra y los rangos de cada muestra. Ahora, ¿qué más me pide el profesor? El profesor me pide que saque los promedios. Igualmente me voy, sí, adelante. Promedio de promedio y promedio de rango. Exacto, ahora me voy a la misma función, ¿verdad?, que tengo aquí de promedios, ubicándome en la celda donde quiero que salga el promedio de promedios, y me dice, va a promediar estos 10. Ahora sí, no me escoge este porque son letras. Si este fuera un número, téngalo por seguro que también lo va a escoger, pero entonces no, yo le digo que estos 10, pero en este caso sí están los 10 que yo necesito, que van del F2 hasta el F11, y nada más le doy Enter. Ok, y si quiero hago lo mismo acá, o nada más arrastro la fórmula hacia la derecha y ya me saca también el promedio de rangos. O pues lo hago, nada más me voy aquí igual, promedio, y me dice son estos 10 del G2 al G11. Sí. Y esto es lo que está en la presentación en color salado, en color morado. Esto que está aquí es que ya lo tenía hecho, pero ya lo voy a quitar, así que no se preocupe. O lo explico de una vez aquí mismo. Vamos a ver, ahí. Aquí ya tengo en esta parte, yo puse de una vez las fórmulas, ¿verdad? En Excel no puedo poner X doble barra porque no tengo cómo, pero lo que tengo acá es las fórmulas para promedios, límites, que es promedio de promedios más A2 por R promedios. Y aquí están los valores. Los valores son el del F12, que es el que está aquí, el G12, que es el que está aquí, y pues hago la sumatoria. Lo único que le incluí ahí fue el 0,729, que es el A2, la constante de A2 para tamaño de muestra 4. Okay, recuerden eso, tamaño de muestra 4. Y aquí es la misma operación, solamente que en vez de suma es resta. Aquí, como podrán ver, yo estoy utilizando valores de las celdas, porque si por A o por B yo cambio aquí el valor en alguna, me va a cambiar, y me va a cambiar en todas las demás, que es lo más conveniente de andar ahí cambiándolo en todas. Simple y sencillamente uso fórmulas donde me tome el valor de cada una de las celdas tal y como yo las voy calculando. Ok, y acá en los de promedios lo mismo, le digo que me tome el valor de G12, que es
este de acá, el promedio de promedios, y lo multiplique por la constante de 4, que para tamaño de muestra 4 es 2,282. El límite inferior pues es 0, porque de ahí lo voy a multiplicar por un 0, así que sea lo que sea siempre me va a dar 0. Y el límite central va a ser el mismo valor del promedio de rangos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá antes de verlo en Minitab? Vamos a ver otro ejemplo más. No está en la presentación, pero vamos a ver un ejemplo más. Para que obviamente vean que no solamente se puede utilizar tamaño de muestra 4, o sea, también podemos utilizar un tamaño de muestra diferente a 4. 4 y 5, de hecho 4 y 5 son los más utilizados. Según la tabla se puede utilizar del 2 al 8, ¿no? Según la tabla. Sí, exactamente, del 2 al 8. Aunque 2 y 3 es muy poco utilizado, o sea, hacer subgrupos de 3 y de 2 es, digamos que Sí. ahí es mejor utilizar un gráfico de corridas, que es un gráfico que Ok. viene corriendo. Pero Ok. bueno, voy acá con Minitab. En Minitab, lo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, es el acomodo de los datos. ¿Por qué? Porque en Minitab yo acomodo los datos, no sé si en algún momento se los había dicho, pero o lo han escuchado, pero igualmente siempre es bueno tenerlo en cuenta. Los datos se acomodan por columnas. O sea, todos los datos que yo tengo siempre van a ir en columnas. Por lo tanto, todas las medidas que yo tengo ahí, ¿verdad?, en la presentación y aquí en el ejemplo, por ejemplo, ¿cuántas observaciones tengo yo? Bueno, yo tengo 10 muestras y cada muestra tiene un tamaño de 4. Eso quiere decir que en total, o sea, lo que yo tengo acá, en total, son... ¡Ay, juepucha! En total yo tengo acá 40 observaciones. Todas estas 40 observaciones que están aquí yo las tengo acomodadas, ¿verdad?, de manera, digamos, muy bonito y para fácil entender, ¿verdad?, las 10 muestras y cada una tiene 4 observaciones, etc. Pero estas 40 observaciones en Minitab yo las voy a acomodar, yo las voy a acomodar todas en una misma columna. Por lo tanto, ustedes podrán ver aquí en Minitab, la primera fila, toda esta primera fila en Minitab es para ponerle el título. Así que ahí simplemente nunca se nos va a olvidar, porque a partir de la primera fila, la fila 1, ya van datos. Entonces, como podrán ver, yo tengo un total de 40 datos, o sea, 40 observaciones, que son las 10 muestras y cada muestra con un subgrupo de 4 o tamaño de muestra 4. Y ahí las tengo. Ahora, yo necesito otra columna para identificar a qué muestra pertenece cada observación. Como pueden ver acá, pues entonces a las 4 primeras observaciones les asigno un 1, diciéndole que estas 4 observaciones que están acá son de la muestra 1. Las siguientes 4 observaciones son de la muestra 2. Las siguientes 4 son de la muestra 3 y así. Al final pues voy a tener 10 muestras, cada una con un tamaño de 4. Y me voy a ir a esta ruta. Ojo que dije ruta. Voy a irme a esta ruta, estadísticas, gráficos de control, gráficas de variables por subgrupos, y escojo la opción XR. Y acá, cuando me ubico aquí, le digo que sí, las observaciones están en una columna, y le digo que esa columna es la columna C1 o la columna que se llama medida. Cuando yo le asigno un nombre a la columna, pues aquí me va a aparecer. Y le digo que el tamaño de los subgrupos, ¿cuál es el tamaño de los subgrupos? En ese caso es de 4, ¿no? El tamaño de los subgrupos es de 4, correcto. Aquí ustedes pueden colocar 4 o
Si ya tienen una columna donde me dice el tamaño de subgrupos, que en este caso es la C2, lo ponen aquí. Aquí cualquiera de las dos que pongan, la columna C2 o que pongan 4, va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces aquí, y le voy a decir que me ponga la columna de muestra aquí. Le hago doble clic para seleccionarla. Entonces, que me grafique medida y que me lo tome con tamaño de subgrupos de muestra. Y le voy a aceptar. Y ahí está. Me da el gráfico X barra, el de promedios y el de rangos. Y ahí me calcula los límites. Pueden ver aquí ya tengo los límites calculados de manera ya de una vez, sin tener que hacer tanta cosa. Nada más tengo los datos, le digo grafíqueme y ahí tengo los gráficos y los datos de una vez. Y no tengo que hacer escala, ya él me hace las escalas, me ubica las muestras y demás. Okay. Voy a volver a hacerlo como dijo Raúl, ¿verdad? En vez de aquí muestra, el tamaño es de 4 y va de 4 en 4, pues entonces le pongo 4 igual, me va a hacer exactamente el mismo gráfico porque ya el tamaño de subgrupos es de 4. Hago exactamente lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quiere que sigamos con el segundo ejemplo de una vez o quieren tomarse un descanso. A mí me da igual. Ustedes decían. Que decidan las mujeres. Yo digo de una vez. Bueno, está bien, de una vez, no hay problema. Ustedes deciden, ustedes tienen derecho también a su descanso, a su receso y todo el asunto. Si estuviéramos en clases presenciales sería mejor, porque ustedes serían los que invitan, pero vamos, sigamos entonces. Sí, profe, mejor de una vez. Ok, vamos entonces. Ok, ahora vamos con este segundo ejemplo. Y acá en este segundo ejemplo tenemos, ¿verdad? Acá igual 10 muestras. Pero esta vez vean que cada muestra ahora tiene 5 observaciones, ¿verdad? Eso quiere decir que ahora el tamaño de la muestra es de 5 o los subgrupos que tengo para cada muestra es de 5. Profesor, esas observaciones que son en este caso son 5, pueden ser días, pueden ser horas. No, esto lo que me quiere decir Raúl es que son 5 mediciones que yo le hago a una muestra. Ya, ok. O 5 repeticiones, ¿verdad? O 5 observaciones. Okay. Esto es para garantizar lo que nosotros llamamos precisión, o sea que el número que yo obtengo acá como promedio se acerque más al valor real. Y a la vez también me haga algo que llamamos en estadística distribución normal, ¿verdad? Que es acercar los datos a un valor central. Hacer esto de repeticiones me está garantizando de que yo voy a obtener una distribución normal. Okay. No entramos mucho en detalle en eso en estadística, ¿verdad? Lastimosamente, pero como les digo, si ustedes continúan con la carrera o continúan con esto y van a tomar, cuando tomen alguna materia que tenga que ver con esto de control estadístico y todo lo demás, van a decir, sí, ya sé qué es eso, y se van a sentir un poco más familiarizados, ¿verdad? Como les digo, lastimosamente uno no puede entrar tanto en detalle, ¿verdad? Por asuntos de tiempo, ¿verdad? Y demás, ¿verdad? Pero bueno, digamos que aquí se trata y ahí el día de mañana ustedes continúan, van a ver que y todo eso lo van a ver como parte de, ¿verdad? Ok. Ahora bien, entonces aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a promediar cada uno de las muestras, pero en este caso cada muestra, pues fíjense que tiene 5 observaciones, 5 repeticiones, un tamaño de 5. Por lo tanto, a la hora de yo hacer el promedio, si lo hago en una calculadora, pues voy a sumar los 5 datos y si lo divido, lo voy a dividir entre 5. En este caso. Ajá. Y si voy a utilizar las constantes que tengo acá, ahora la constante que yo voy a utilizar para A2, de 4 y de 3 ya no va a ser para tamaño de muestra 4, sino para tamaño de muestra 5. Porque el tamaño de muestra que tiene cada muestra, valga la redundancia, ahora es de 5. ¿Ok?
Entonces, por eso les dije, si pueden imprimir, si pueden hacer un pantallazo a esta diapositiva, sería lo más genial del mundo. Igualmente ahí la voy a estar colocando. Pero si lo hacemos en Excel, pues voy a utilizar la misma fórmula que ya les había indicado, que es promedio, pero le digo que me promedie, que me deje por fuera esa, ¿no? Que me promedie aquí, estas 5. Desde la columna B hasta la columna F, en este caso la fila 27, ok, y le digo que enter. Y verán que me está dando un dato promedio, un dato central que se ubica en esos 5 datos, ¿verdad? Ahora pues jalo y ahí voy a obtener los promedios de las 10 muestras. Okay. Voy a volver a hacer la fórmula aquí de rango, aunque como les dije, ustedes si quieren hacen una fila de máximo, otra de mínimo y luego hacen la resta. Yo hago la misma aquí, ¿verdad? Donde le digo que me hago una fórmula, comienzo con el igual y le digo primero ubíqueme el máximo, okay. El máximo de estos 5 datos, ahora son 5, okay. Cierro el paréntesis y digo que me haga una resta del mínimo, perdón, aquí abro otro paréntesis mejor de una vez para que me haga la resta completa de una con la otra. Y ahora le digo résteme el mínimo de también estos 5 datos, cierro el paréntesis, le va a decir que se acepta la corrección porque le va a decir que va a agregar otro paréntesis más, ¿sí? Y ahí está. Me está haciendo la resta del máximo de esos 4 datos menos el mínimo también de esos 4 datos. Y nada más ahí me quiebro la cabeza haciendo la fórmula con esa primera para luego jalarla. ¿Okay? ¿Qué tengo ahí? Bueno, ahí tengo los 10 promedios y los 10 rangos que voy a ubicar en el gráfico. Si fuera el caso, ¿verdad? No les voy a pedir gráfico, ya les dije. En algunas viene un gráfico ya hecho donde ustedes simple y sencillamente van a identificar. Acá vamos con el promedio de promedios, igual promedio de esos 10 datos del 27 al 36, está bien. Y vamos que esto mejor en moradillo. Y ahí tengo los promedios de promedios y promedios de rango. Esto que está aquí, ¿qué es? ¿Qué era esto? ¿Alguien que me lo diga? Límite central. Exacto. Esos son de control. Esos son los límites centrales de promedio y límite central de rango de la parte de control, correcto. Y pues aquí no tengo las fórmulas hechas, pero vamos a hacerlas. Aquí tengo para yo hacer el límite superior, límite central e inferior, tanto de promedios X como de rangos R. Ok, vamos a hacer la fórmula. ¿Cuál era la fórmula del límite superior? Era el promedio de promedios. ¿Cuál es el promedio de promedios? Pues esta celda, que es la G37, más A2. ¿Cuánto es A2? ¿Cuánto es A2 para este ejemplo? Sería 0,577. Entonces vamos a utilizar esa constante, 0,577. ¿Por cuánto? Podemos poner 5,9 o escogemos la celda de una vez, que ya tiene ese valor. Entonces ahí nos va a decir que nos va a hacer una fórmula donde va a escoger el valor de la celda G37 más esta constante que ya yo identifiqué, que es la A2 para tamaño de muestra 5, por el valor de la celda H37. Enter. Y ahí tenemos el límite superior. Límite central, no nos complicamos porque es esto mismo. Lo dejamos ahí. Y el límite inferior es la misma fórmula que habíamos hecho con el superior,
pero en vez de más, menos. 177 por promedio de rangos. Ahí están. Si ustedes se fijan, la distancia que hay entre el central y el superior es la misma distancia que hay entre el central y el inferior. Límite superior para rangos era promedio de rangos por D4. Vamos a ver, verificamos cuánto es D4. Para tamaño de muestra 5, D4 es 2,114. ¿Sí? ¿Y límite inferior? Sería 0 el inferior, Sería 0 porque ya ustedes porque ahí se vieron, multiplicó. ahí está, tamaño de muestra 6, era 0, la constante, y pues si yo multiplico 5,9 por 0, sí, siempre me va a dar 0, así que no le hago mucho. Entonces ahí tenemos ya los cálculos de esos límites. Si ya quisiéramos graficarlo, ¿verdad? Si ustedes quieren, les puedo explicar cómo graficarlo en Excel, si es que quisieran saber, ¿verdad? No tengo ningún problema. Hay que hacer un par de cosillas ahí adicionales, pero nada fuera del otro mundo. Lo que sí, voy a irme a Minitab. Yo pensé que había tenido ese ejemplo acá. Creo que sí, vamos a ver. Aquí. No. ¿Qué rayo? Parece que la había guardado en esta hoja. Aquí está. Bueno, si no los ponemos, no hay problema. ¿Qué será otro ejemplo? ¿Será que lo tengo una? A ver. Sí lo tenía en otro archivo. En fin, bueno. No, es el mismo archivo. Bueno. Vamos a ver. Les voy a explicar cómo hacer el gráfico de control, pero para promedios, únicamente el de promedios en Excel. Para hacer el de rangos es exactamente la misma cuestión. Porque, digamos, si yo escojo estos 10 datos, ¿verdad?, que están acá, que son los 10 datos que van a estar graficados para un gráfico de línea, escojo un gráfico de línea, vamos al primero, el primero está bien, pues me va a generar ese comportamiento, ¿verdad? Ya luego yo tengo que arreglarle aquí la cuestión del eje para que no empiece desde 0, porque realmente los datos empiezan como por ahí de 30, o ponerle desde el 25. Pero si yo quiero que me haga de una vez los límites, tengo que hacer 3 columnas con esos datos, los datos de los límites. Por ejemplo, el superior dice que es 36,6, el límite inferior es 24,5,
9,8 y el central es 33,2. Entonces yo necesito que hacer 3 columnas, en este caso estas 3 con el mismo valor, y escoger la columna de promedio y estas otras 3 columnas para que estas sean una línea constante. Y al escoger el gráfico de líneas, pues voy a pasarlo a una parte sola y le cambio este formato. Y ahora sí, le cambio aquí el formato del eje mínimo y máximo para que ahora sí se pueda ver. Y ahí tengo el gráfico ya, y luego yo le cambio los colores y todo lo demás, ¿verdad? Para que se vea ahí. Pero ese sería el gráfico para promedios, ¿no? En este caso lo hice porque quiero que observen una cosa, ¿no? Voy a copiar eso mismo en Minitab, está bien, para que lo veamos en Minitab, porque quiero que vean una cosa. Eso que estoy haciendo es como un atajo, ¿no? No se preocupen, nada más es para que vean el gráfico. Van a tener que escoger el tamaño de su propio. Ok. Ese ejemplo que yo acabo de hacer ahí con los cálculos, ¿verdad? Ustedes vieron, me dio límite superior, límite central y inferior. Aquí están, de una vez Minitab ya me los calcula, no tengo que hacer toda esa cuestión, simplemente es de tener los datos y se va armando. Lo que quiero que vean aquí es lo que está pasando, lo que en buena teoría para lo que hacemos este tipo de gráficos de normalización con las medidas, y es identificar cuando una muestra se sale de control. ¿Cómo sé yo cuando una muestra se sale de control en el proceso? Porque rebasa los límites, ya sea límite superior o límite inferior. Más bien, si está cerca del límite central, genial. Mientras más cercano esté al límite central, digamos que es lo mejor que me puede pasar. Pero cuando rebasa los límites, voy a obtener algo como esto, una muestra, por ejemplo la muestra 10, que en el caso de promedios está rebasando el límite superior. ¿Okay? Bueno, en el caso de Minitab ya hasta me lo señala, me dice, mire, esa muestra ya pasó, a ver qué hace con esa muestra, revise qué fue lo que pasó y demás. Ahí aplicamos lo que es trazabilidad, vamos a ver más adelante. Y en el rango me dice que, mire, la muestra 8 y la muestra 9 también se están saliendo de control en esta ocasión en la parte de rangos. Entonces también vea que la diferencia que hay en esas muestras en la parte de rangos es mucha, tanto que se sale de esos límites. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en el examencillo vienen un par de preguntas así, donde ustedes van a ver el gráfico y en el gráfico pues van a identificar cuál muestra se sale de control, y nada más es identificar la muestra que se sale de control, que es la muestra 9, la muestra 10, la muestra 8, o sea, ahí obviamente lo van a ver en el gráfico y es únicamente identificarlo. Ok, por eso lo hice acá. Profe, las muestras que se salen de control son las que están de diferente color, esas son. En el caso de Minitab sí, ¿verdad? En el caso de Minitab se las está, y pues en el examen yo estoy tomando ejemplos de Minitab, de gráficos de Minitab, entonces por lo tanto lo van a ver así. Pero sí, lo normal es que cuando se salga de ahí, si no estamos utilizando Minitab y estamos utilizando Excel, por ejemplo, vamos a ver. Siempre se va a indicar en la gráfica el límite superior y el inferior, ¿no? Exacto. O sea, se va a indicar en, okay. Sí, por ejemplo, como en esta. Por ejemplo, acá ese que yo hice en Excel, ¿verdad? Y pues tengo que maquillarlo, ¿verdad? Hacerle un poquito más de color y todo. Pero aquí ya yo veo En los 10, correcto. que en este caso la muestra 10, ¿verdad? Que la muestra 10 es la que se me está saliendo del límite.
Tanto lo hice en Excel como en Minitab, me va a dar exactamente el mismo resultado. O sea, en este caso de promedios, pues solo hice el de promedios. Pero si hubiera hecho el de rango, pues hagamos el de rango en Excel también, no hay problema. Pero hagamos, voy a hacer el límite, únicamente el límite superior, no importa, porque, bueno, hagamos el superior y hagamos el central, para que queden ahí. De todos modos, el superior dice que es 12,5 y el central 5,9. Entonces acá entonces escojo estos datos y estos límites, inserto gráfico de línea y ahí está. Como podrán ver también aquí, ya puedo ver que tanto la muestra 8 como la muestra 9 se van a salir o se están saliendo del límite superior. Ahí lo tengo de una vez, ¿verdad? Como me lo tiró Excel, yo lo puedo arreglar un poquito, ¿verdad? Para que se vea más presentable y pueda identificar de mejor manera, pero ahí también se pueden ver. Pero como les digo, profe, para poner límite inferior, ¿habría que poner un número negativo? No. No, es que como límite inferior es 0, por eso no lo incluí. Sí. Y 0 No, es... yo sé, pero digamos, si yo quisiera que se viera representado en el gráfico. También hago una columna de 0. Ah, ok. Nada más hago una columna más de 0. Profesor, ¿y ahí el 10 no se sale? ¿Dónde? O sea, No, el 10 no, porque el 10 vea que está aquí. No, el 10 está en el medio. El 10 no. Si yo ya, escojo, ya. voy a volver a hacer esto. Voy a quitar esto de acá. Y voy a volver a hacerlo ya con el ya voy. A ver, insertar, línea, y ahí está. Quito esto. Voy a pasarlo a una hoja solita para que no que se me vea ahí. Y ven, ahora digamos, si yo escojo esa línea azul que son los datos, vea que me marca los puntos. Ya. Y ahora sí me está marcando, ve que me marca el 8 y el 9. El 10 no, el 10 me lo marca bien adentro. Es que, ok, entonces es importante que estén los puntos marcados. Sí, por eso es que yo los marqué, de hecho por eso es que yo los marqué en la explicación, en el ejemplo, pero si no... Y en el examen. Igual, esto en el Excel, ¿verdad? Es que en el examen ya vienen marcados, como dijo la compañera anteriormente, ya vienen identificados. Pero si ustedes lo hicieran, por ejemplo, lo hacen aquí, simplemente seleccionar la línea, en este caso la línea de los datos, que es la azul, ahí les va a ver la posición de los datos. En este caso ya ahí puedo ver de mejor manera que son el 8 y el 9 que se están saliendo. Aquí ya lo puedo observar, digamos que muchísimo mejor, porque es que Excel ya está programado para eso, para definirme cuando uno se sale. Y de hecho, cuando yo me acerco a la muestra en Minitab con el mouse, vean que yo me acerco y me dice, mire, la muestra 9 se está saliendo porque tiene un valor de 19. Ahí me dice de una vez cuál muestra es y qué valor tiene. Cosillas ahí que uno puede ir aprovechando más adelante, pero Sí. pero digamos que ahí ojalá que hayan logrado descargar la cuestioncilla esa. Si no, ahí tienen la otra opción. Si no, pues con la misma calculadora pueden hacer la verificación, porque les digo, es verificación de cálculos, porque ya los cálculos están ahí. Simplemente ustedes tienen que asociar si pertenece a superior, inferior, central, de rango, de promedio, ¿verdad? Okay, ¿alguna otra pregunta? ¿Teoría entra, profe? No. O sea, teoría, no. O sea, que yo les pregunto a ustedes esto que acá, es que toda la explicación que acabo yo de dar es meramente práctica, meramente para llegar a esto, que es lo que me interesa, ¿verdad? Los límites de cada uno de lo que compone, porque recuerden que eso es un solo gráfico. O sea, no se los dije, pero esta parte de promedios y la parte de rangos es un solo gráfico. No es que el de promedios y luego el de rangos, no. El gráfico X barra R o XR es un gráfico que se compone de la parte de promedios, que es lo que está arriba, y la parte de rangos, que es lo que está aquí abajo.
sea, son dos gráficos que van juntos. Es como cuando yo voy a un lugar, a un evento, y voy con mi pareja, y voy con dos entradas, o sea, ya van de dos en dos. Ok. No, es que como al principio vimos unas diapositivas que traían... Sí, pero eso es más para ubicarlos a ustedes, ¿verdad? Y para que obviamente sí, le den ahí repaso y sepan, porque por lo general, no sé si ustedes han notado, a mí no me gusta entrar de una vez así con todo. Mire, vamos a ver, o sea, Sí, ¿no? les doy un poquitito lo que vamos a ver, que lo tengan ahí, y pues eso de alguna Ujú. manera siempre ayuda, ¿verdad? Para tener en cuenta conceptos, ¿verdad? Que siempre son importantes. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta? Con gusto. Como les dije, esta es... Igual son 10 preguntas, profe. Vamos a ver, son tres preguntas de selección única y dos pareos. Dos pareos es asocio, o sea, simple y sencillamente ustedes tienen que escoger la respuesta a una pregunta. O sea, ahí ustedes no tienen que digamos, como en la otra, ¿verdad? Que poner más atención ahí en la medida y todo el asunto. Pero obviamente de ahí tienen que, yo les doy una serie de datos y en esa serie de datos lo importante es que ustedes tengan claro, ¿verdad? Cuál es el límite central, cuál es el límite superior, cuál es el límite de rangos, de promedios, y etcétera. Lo tengo abierto, no lo tengo abierto. Pensé que era a mí que me estaban entrando mensajes. Como les digo, yo espero que con esto es como igual ver el tema, analizar el tema. No los estoy poniendo a hacer un gráfico, pero sí tienen que tener claro cómo hacer los cálculos. La fórmula no la tenemos que aprender entonces para hacer el cálculo y... Es que no se la tienen que aprender, igualmente las pueden tener ahí a mano. Ok, exacto. digamos, esta parte ustedes perfectamente la pueden imprimir, copiar, tener ahí a mano y igual ustedes pueden practicar la- o sea, en los ejemplos que van a salirles ustedes ahí pueden verlos, hacer los cálculos, meterlos en Excel y poder hacer, eso sí obviamente de ahí pues van a tener que tener ahí la conexión abierta, ¿verdad? Para poder hacer todo eso, pero si no lo van haciendo ahí de una vez en la prueba no tiene tiempo, ¿verdad? O sea, tampoco es no es que empiecen y tienen media hora, una hora, no, pero la idea es que puedan hacer los cálculos necesarios para definir los límites. Okay. Es más, los dos ejemplos que entran yo los voy a mandar al grupo, ¿verdad? Para que los tengan ahí y digamos que si quieren adelantarlo para que lo metan en Excel o en Minitab, lo puedan hacer, pero ahí yo los voy a mandar al grupo los dos ejemplos que van en los dos pareos. Híjole, se quedaron callados. Con esto cerramos medición entonces. Con eso cerramos exacto la tortura, digo el tema de metrología. Metrología. ¿Y con cuál ¿Y para cuál entramos? seguimos? Ok, ya seguimos con fundamentos de procesos. Más bien que dicha, gracias por preguntar. Así me recordaron, dice mi sobrina. En el próximo módulo vamos a empezar con fundamentos de procesos y lo vamos a empezar con la nueva plataforma, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos a empezar con la otra plataforma con este nuevo módulo de fundamentos de procesos. Ok. Ahí pues he estado viendo cómo bajar el vicio, viendo a ver cómo lo descargo, porque yo le cambié de computadora hace poco y no he podido instalarlo. Entonces viendo a ver cómo hago para conseguir, porque solo tengo el 2016, pero eso solo le sirve a un Office 2016. Entonces voy viendo a ver ahí cómo le hago. Si encuentro la manera, pues ahí se los paso. A los que tengan 2019, ¿verdad? Pero los que tengan 2016 o 2010, ahí tengo que volver a subirlo porque alguien, no sé qué fue lo que pasó, como que alguien lo descargó pero lo quitó del drive. Entonces ahí tengo que volver a subirlo.
no me había acordado de eso. En fin, no lo vamos a ocupar exactamente para las primeras clases, pero ahí vamos viéndolo ahí poco a poco. Ok, no sé si tienen alguna otra pregunta. Recomendación, traten de tener todo claro antes de empezar a hacer el examen, ¿verdad? Porque como que me di cuenta o no se puede percibir de que como que se fueron de bruces y no tomaron en cuenta algunas de las indicaciones en la parte ahí, ¿verdad? Perdona, valga la redundancia, en la parte de indicaciones. Entonces, ahí les ayudé igual, ¿verdad? Con un intento más, pero de nada vale si igual no ponen atención, ¿verdad? O no ponen el cuidado necesario. Pero bueno, vamos a ver qué se hace ahí en el próximo. Profe, yo tengo vicio, pero tengo el 2019. Ahí, excelente, sí. Yo es el que estoy tratando de ver cómo hago para instalar. Ahí estoy preguntándole a un amigo a ver si él lo tiene o me puede pasar los instaladores, pero sí, vamos a ver. Pero si no, yo el que tengo es el 2016 y no he podido ver qué diferencia hay entre uno y otro, pero ojalá que sí, que sea dentro de lo mismo, que tenga más mejoras. Es como este Minitab, el Minitab que tenemos es el 17, pero ya vamos creo que por el 19. Pero si alguno tiene una versión más reciente, pues, excelente. Al final de cuentas sirve para lo mismo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Se fue larga esta clasecilla. Ahora que vamos a ver cuánto me dura para irla subiendo. Ok.